Sueños es la primera muestra de gran formato del artista plástico Aarón Izquierdo. Una colección que se expone en las Cuevas de Hércules hasta finales de mes. Una obra muy personal que surge de la necesidad de desnudar su alma y plantarle cara a sus miedos a través de historias plasmadas en un lienzo. Hay mucho de mí, de los miedos, de las perspectivas de futuro, qué va a pasar ahora con todo esto, después del tiempo que vivimos. Acrobacias y juegos malabares para celebrar que el Rojas vuelve a subir el telón. Con el espectáculo áureo que llegará al escenario el próximo sábado, el Coliseo Toledano retoma su programación. Ya ha comenzado la venta de entradas para esta y otras representaciones. Hay ganas de volver al teatro bajo la premisa de cultura segura. El autobús paralímpico 25 años ha recorrido las calles de Toledo. Decorado con la imagen de destacados deportistas paralímpicos, nos recuerda que todos podemos llegar a ser campeones. El Comité Paralímpico Español lleva un cuarto de siglo luchando por la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Grandes deportistas como Isabel Fernández, Christian Epitié o Lía Bell, con quienes hemos hablado hoy, comparten con nosotros su experiencia. Para mí me da la vida. De hecho, yo lo he dicho cuando estuve mal, cuando me dio un diagnóstico y empecé a hacer deporte, fue cuando empecé a estar bien otra vez. Para mí es lo que me salva. La ONCE dedica 5,5 millones de cupones a la igualdad de las mujeres de cara a la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. El Grupo Social de la ONCE ha puesto en marcha el Observatorio de Igualdad, del que se desprenden datos aún preocupantes. Y es que el paro femenino aumenta en un 17% si lo unimos a la discapacidad. Pero claro, si ya nos metemos con datos de mujeres, pues la cifra es mucho peor, evidentemente. 14,9% menos que la media de las mujeres sin discapacidad y un 15,9% menos si se compara con varones con discapacidad. Es decir, aquí hay una doble discriminación, lógicamente, la general y la de género. La campaña de vacunación contra el COVID-19 continúa y ahora le toca el turno a las personas mayores de 80 años. Ángela acaba de cumplir 100 y ha recibido la primera dosis en el Centro de Salud de Sillería. Un siglo en el que ha vivido una guerra y ahora una pandemia. No le tiene miedo al virus, aunque sí a las agujas. Hoy la hemos acompañado en otro capítulo de su vida y así queremos empezar Zoom. No se marchen. Ángela vive sola, un dato sin importancia si no fuera porque esta mujer nació en 1920. Acaba de cumplir 100 años, todo un siglo en el que le ha tocado vivir importantes acontecimientos como la guerra civil y ahora una pandemia mundial. Solo tiene palabras de agradecimiento a la que es una vida plena. Muy contenta. Le doy gracias a Dios, que es el que dársela. Y el que diga otra cosa, miente. Yo cuento con él. Y contando con eso tiene todo. Hoy tenía una cita muy especial. Es una de las personas mayores de 80 años a las que han comenzado a vacunar contra el coronavirus. Esta noche no ha dormido tan bien como otras porque si bien no tiene miedo al virus, le dan pánico las agujas. El pinchazo que le temo. Eso de ver, mirarla feo a todas las horas en la televisión. Digo, vayan a aperitivo con nos dando inyecciones. Siempre la jeringuilla, yo ya apago la televisión porque ya no puedo. Acompañada de su hija María del Carmen, han acudido puntuales a su cita en el Centro de Salud de Sillería, en el casco histórico de la ciudad. Ella nos ha contado el secreto de su longevidad. Ella es que es muy viva, ella no puede estar sin hacer nada, está haciendo ganchillo, está haciendo de todo, o sea que no. Le ha hecho a Miguel Ángel una manta para la cama como una colcha grandísima, ya no podía con la manta porque se le caía. Pero a eso le da vida a ella. Ángela ha pasado todo el confinamiento sola en su casa, un ejemplo de fortaleza y ganas de vivir, digno de admiración. Lo único que ambas han echado en falta han sido los abrazos, que pronto podrán darse en cuanto María del Carmen también reciba la vacuna. Yo fíjate, imagínate, porque qué tristeza no poder dar un beso, un abrazo a nadie. Mira, yo estoy deseando que me llamen, y yo era de las que no quería, pero bueno, sí voy a ir. En cuanto me llamen voy. Ángela ha salido de este centro de salud con su primera dosis de la vacuna contra este enemigo invisible que se ha llevado por delante a gran parte de su generación. Ella es un ejemplo vivo de que se puede y se debe seguir adelante. Ni una guerra ni un virus podrá con ella, ni con sus ganas de seguir sonriendo, aunque sea con mascarilla.
El deporte es salud, pero no solo física, en muchos casos también mental y en otros incluso te devuelve a la vida. Para mí me da la vida. O sea, de hecho, yo lo he dicho cuando estuve mal, cuando me dio el diagnóstico y empecé a hacer deporte, fue cuando empecé a estar bien otra vez. Para mí es lo que me salva. Isabel tiene una enfermedad degenerativa que poco a poco la ha ido postrando en una silla de ruedas, lo que no ha sido impedimento para desarrollarse profesionalmente. En el año 2015 entró en el ejército. Cuando conoció el diagnóstico haciendo la instrucción militar, siguió adelante y se adentró en el mundo del karate, que no está considerado deporte paralímpico, por lo que ahora se ha pasado al piragüismo. Que al principio cuando me dieron el diagnóstico fue duro, porque claro, me dijeron que ya no podía hacer deporte. Pero ni mucho menos, hago ahora bastante más deporte del que hacía antes, por suerte. En España hay más de 4 millones de personas con algún tipo de discapacidad. No todos practican deporte, pero los que lo hacen encuentran aquí sus salvavidas. Un ejemplo de superación, espejo en el que muchos deberíamos mirarnos. Creo que en los tiempos que corren el ejemplo de superación es preciso, necesario para todos y además no nos vamos a rendir nunca. El Comité Paralímpico Español lleva 25 años apoyando a los deportistas paralímpicos como Lía. Tiene retinosis pigmentaria y con 18 años se quedó totalmente ciega. Ahora corre en competiciones internacionales junto a su marido, su guía. Llevamos juntos desde hace ya 10 años casi y lleva guiándome desde el 2014. Así que bueno, la verdad es que nos ha ido bien. Pero también es fisioterapeuta, profesión que ejerce y le apasiona. En un futuro me veo trabajando como fisio porque me encanta y siguiendo haciendo deporte. Supongo que es algo que no dejaré nunca. Entrenamientos duros como para cualquier atleta que quiere llegar a ser campeón. A lo mejor lo tienen un poquito más difícil, pero le ponen la misma ilusión porque son una gran familia. Lo importante es que somos una familia, porque cuando estamos juntos, pues damos todo para traer medallas y a poner contenta a España también. El autobús paralímpico 25 años ha recorrido las calles de Toledo. En él hemos podido ver la imagen de destacados deportistas paralímpicos que nos recuerdan que todos podemos llegar a ser campeones. 25 años luchando por la igualdad de oportunidades y por la firme convicción de que todos somos importantes e iguales. Ocupa un antiguo convento agustino del siglo XVII e indudablemente uno siente que viaja en el tiempo al contemplar estos pasillos, esta cúpula, a esos años en los que Talavera fue uno de los centros artísticos e industriales más importantes del país gracias a su cerámica. Y si alguien se interesó por el esplendor de la ciudad en el siglo de oro, fue Juan Ruiz de Luna. Pintor, fotógrafo, pero sobre todo ceramista, trabajó incansablemente por recuperar esos años de gloria, dejando su huella en el museo que lleva su nombre, al que donó su colección y al que sumó las piezas que había ido reuniendo después de recorrer anticuarios, iglesias, palacios. Hoy celebramos los 25 años del Museo Ruiz de Luna con un recorrido por sus instalaciones, para dejarnos sorprender por sus piezas más antiguas hasta las más contemporáneas, por el retablo de Santiago a caballo de Ruiz de Luna, por la habitación peinador del Palacio de Velada completamente revestida de azulejos. Y como la colección no ha dejado de crecer, por este banco de cerámica revestido de azulejos fabricados en el alfar de Ruiz de Luna. Se encontraba en el jardín de la fábrica, una pieza de enorme valor artístico e histórico, ya que se conservan fotografías de Juan Ruiz de Luna y su familia sentados en él. Aunque sin duda la mejor forma de celebrar su aniversario es visitándolo. 500.000 personas lo han hecho en estos 25 años de historia y algunos hace no tanto, cuando en 2019 acogió la gran exposición por antonomasia de cerámica Atémpora, que acogió cerca de 25.000 visitas. Después llegaría la pandemia y la necesidad de hacer frente a las medidas de restricción, como en tantos ámbitos culturales. Ahora, las entradas son gratuitas y pueden adquirirse en taquilla o hacer la reserva online. Acérquense para comprobar el porqué del interés de Juan Ruiz de Luna
por recuperar la fama de la alfarería talaverana, inspirándose en los modelos que la dieron prestigio en siglos pasados. La discapacidad supone una barrera a la hora de entrar en el mercado laboral. Si a esto le añadimos el género femenino, las probabilidades de encontrar un trabajo y que cuente con una remuneración similar a la de un hombre caen en picado. Pero claro, si ya nos metemos con datos de mujeres, pues la cifra es mucho peor, evidentemente. 14,9% menos que la media de las mujeres sin discapacidad y un 15,9% menos si se compara con varones con discapacidad. Es decir, aquí hay una doble discriminación, lógicamente, la general y la de género. Una doble discriminación a la que es necesario hacer frente, ya sea desde las administraciones públicas responsables de articular políticas igualitarias, como desde la sociedad, porque todos los ciudadanos somos responsables de que la accesibilidad universal en todos los ámbitos sea real. Sobre todo, además, cuando hablamos de todas estas dificultades, también hablamos de mujeres con discapacidad, ¿no? Que si siempre hablamos de esa metáfora, ¿no?, de llevar la mochila. Todas las mujeres llevamos una mochila, pero desde luego las mujeres con discapacidad todavía la llevan más pesada, ¿no? Por lo tanto, sí es cierto que tenemos que trabajar en este sentido todavía más cuando hablamos de mujeres con discapacidad. Hace 82 años nació la ONCE y desde sus inicios se fijaron unos principios fundamentales, entre ellos que todas las personas que ocupen un puesto de trabajo de igual valor cobrarán lo mismo, con independencia de si son hombres o mujeres. Hoy en día hay cerca de 31.000 mujeres en igualdad de condiciones salariales en esta entidad. Un ejemplo de que si se quiere, se puede. Valores universales para toda nuestra sociedad. Esfuerzo, autoestima, confianza en uno mismo y trabajo en equipo, ¿no? Son valores que las personas con discapacidad, y todavía mucho más las mujeres con discapacidad, sin discapacidad y con discapacidad, pues todavía demostramos, ¿no?, en nuestro día a día, y es algo que imprime lo que es la actividad del Grupo Social 11 a la hora de, pues, hacer esa labor social. El Grupo Social 11 apoya con 5,5 millones de cupones la igualdad laboral de la mujer de cara a la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. Una forma más de aportar su granito de arena, de devolver a la sociedad todo lo que ellos reciben. Retomar la programación que tuvo que frenarse en seco por el cierre casi total de Castilla-La Mancha. Es el objetivo que persigue el Ayuntamiento de Toledo tras pasar al nivel 2 de alerta, en el que se permite el aforo en teatros hasta el 30% o al 50% en el caso de las bibliotecas municipales. En el caso del Teatro de Rojas, el concejal de Cultura ha querido destacar la gran acogida que ha tenido la vuelta a la supuesta normalidad, ya que en 24 horas se han agotado las entradas para los próximos 3 espectáculos de su programa. En el ámbito también de la programación cultural estamos trabajando para retomar toda la programación no ejecutada, con los programas que veníamos desarrollando y que en algún momento determinado se han tenido que posponer o suspender, tal y como hemos hecho en la programación de nuestro Teatro de Rojas. El concejal ha anunciado además una novedad. La agenda cultural del Ayuntamiento renueva su imagen e introduce un código QR de acceso a la información que facilitará las consultas y mejorará la interacción con todas las entidades culturales que quieran dar a conocer sus propuestas. Una iniciativa que convivirá con la edición en papel, aunque con menos ejemplares. A través de esta herramienta, los ciudadanos podrán consultar la programación desde cualquier lugar, momento y soporte, a través de una lectura fácil y adaptada, universal y gratuita. Pretendemos, como digo, que la agenda cultural sea un instrumento para dar a conocer la oferta cultural que tiene nuestra ciudad, de modo que pueda ser muy útil y, sobre todo, la información sea precisa, puntual y en cualquier momento accesible. Desde la concejalía ya piensan en la programación para los próximos meses. Para marzo y abril ya están planificados 20 espectáculos y 22 representaciones. También retomará su actividad el Cineclub en los próximos 15 días, así como el resto de actividades culturales que desarrolla la concejalía. Como los artistas de la compañía Aparte Circo.
Auténticos malabarismos ha tenido que hacer el mundo de la cultura para sortear la pandemia y hacer frente a las medidas de restricción impuestas por las autoridades. Cancelaciones, reducción de aforos, pusieron todo su empeño en hacernos disfrutar de la cultura de una forma segura y comprobamos cómo al ir al teatro nos tomaban la temperatura a la entrada, no faltaba el gel hidroalcohólico y entre espectadores se cumplía con las medidas de distancia necesarias. Pero después del 6 de enero tocó bajar el telón. Primero por Filomena, después por el paso al nivel 3. Muchos no lo entendieron y tampoco que la hostelería abriera sus puertas hace una semana, pero cines y teatros aún no. Por eso habrán recibido con alegría la noticia de que el Rojas vuelve a levantar el telón y retoma su programación al haber pasado al nivel 2. Un espectáculo de circo dinámico y entretenido que combina diferentes disciplinas circenses. Aparte circo, trae a Toledo el próximo sábado Áureo. El Enjambre, de la compañía Vaivén Producciones, programado para el viernes 5 y el sábado 6 de marzo. Una comedia ácida en la que las lágrimas y la risa se entremezclan. Y el 7 de marzo, Concert Lírica nos presentará una de las grandes obras de Puccini, aunque en versión semi-escenificada a causa de la pandemia. Y además de los citados, se mantienen los espectáculos programados para el mes de marzo y se recuperan algunos de los programados para meses anteriores, que tuvieron que ser aplazados. Así las cosas, la cultura y el arte vuelven poco a poco y con ellas la ilusión, la imaginación tan necesaria para evadirnos de las consecuencias que la pandemia ha traído consigo. Aarón Izquierdo estudió en la Escuela de Artes de Toledo. Aquí, asegura, pasó los mejores años de su vida. Una formación que hoy le traen de nuevo a la ciudad. Aquí, a un lugar privilegiado en el centro del casco histórico de la ciudad. Las Cuevas de Hércules acogen su primera muestra en gran formato. Sueños, nos habla del autor, de sus miedos e ilusiones. Hay mucho de mí, de los miedos, de las perspectivas de futuro, qué va a pasar ahora con todo esto, después del tiempo que vivimos. Todo ello forma luces y sombras en su cabeza, bullen en su interior en forma de historias y leyendas que le inspiran y plasma en un lienzo en blanco, ahora teñido de vivos colores y miradas expresivas que nos invitan a pensar. Todas tienen una historia, todas tienen un poco de mí. Por ejemplo, estamos de aquí, que el GAF, ya que estamos en Toledo, que es Tres Culturas y qué tal. Al final el GAF es una historia, una leyenda hebrea muy antigua, ¿no? Que bueno, tiene una cara A y una cara B de la historia, como todas las cosas, ¿no?, antiguas. Si quieren saber más sobre esta historia, tendrán que pasar por esta sala de exposiciones para descubrirla, al igual, por ejemplo, la que esconde esta espectacular pintura, La Niña de la Bomba, una explosión de color que mezcla la acuarela, la plumilla o el grafito. Magia y fantasía para hacernos olvidar los difíciles momentos que vivimos. Esto no deja de ser también un artículo y un capricho que a quien le gusta, al final, pues lo paga. Entonces, creo que no dejan de ser malos tiempos para todo en general, pero siempre hay un sector que le gusta y que se atreve y que invierte. Tiempos difíciles para todos, pero en los que el arte siempre encuentra un hueco para hacernos respirar. Toda la colección pueden visitarla en esta sala de exposiciones todos los días de la semana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Eso sí, con aforo limitado de 10 personas y con todas las medidas de seguridad higiénico-sanitarias. La ha denominado la Gran Nevada, y ciertamente lo fue. A todos nos sorprendió el manto blanco que cubrió Toledo los días 7, 8 y 9 de enero. Y aunque las consecuencias seguimos comprobándolas aún hoy, no hay más que mirar el estado de muchos árboles. Fue una oportunidad excepcional para retratar la ciudad como nunca antes lo habíamos hecho. Así debió de pensar Iván Ferrero,
Él se define como fotógrafo aficionado que disfruta y aprende cada día más de esta afición, y cámara en mano quiso dejar su huella para el recuerdo de lo que fueron estos días. El resultado es el que ven, Toledo tan bella como nunca antes, desde los copos del primer día hasta la ciudad completamente blanca en plena noche, con el brillo especial de la iluminación del Alcázar y de la Catedral. Vistas desde el Cerro de los Palos, hasta la conocida panorámica desde el Valle, o incluso desde el Cerro del Bú. Desde los monumentos más conocidos hasta los rincones más escondidos, lugares por los que aún nadie había pisado. Y lo mejor, que el fotógrafo ha querido compartir sus imágenes con todos de forma gratuita. Reconoce que las 2 últimas semanas han sido intensas, revelando y maquetando el libro digital que ha puesto a disposición de todos en su web y redes sociales. Y aprovecha para recordarnos que en toledofotos.es compartirá a partir de ahora las imágenes que vaya tomando de la ciudad. Si como a él les apasiona Toledo y la fotografía, ya saben dónde encontrarle.